33 años del 14 de junio de 1982, día en que se establece el cese de fuego y se dispone el retiro de las tropas argentinas de nuestras Islas Malvinas, los familiares de los combatientes hablan de la gesta heroica y señalan que nada tiene que ver con el proceso genocida de la última dictadura cívico-militar. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Por siempre serán héroes, por siempre serán héroes, por siempre nuestros héroes de Malvinas. Yo creo que la patria es el pueblo que lucha, el pueblo que pelea, el pueblo que dio su vida tantas veces, ¿no? Tanta sangre. El pueblo todos, y desde los indígenas, desde nuestros ancestros hasta ahora. Yo creo que esa es la patria. Héroes desconocidos o soldados desconocidos, si querés, entre comillas, en el mejor sentido de la palabra soldado. Así que me parece que son todos ellos, ¿no? La patria es una cosa muy grande. Malvinas se dio en el contexto de una dictadura. Creo que tiene que ver con procesar todo ese periodo. Me parece que tiene la complejidad Malvinas de que tiene todo esto de reivindicación como argentinos de un territorio que es nuestro y es válido, pero al mismo tiempo eso se confundió en cómo fue esa guerra, o sea, cómo se decidió llegar a esa guerra y quiénes participaron de esa guerra. Pasaron muchos años para que los excombatientes tuvieran la reivindicación que merecen como es hoy. Lo conocí a él mucho antes de Malvinas, ni siquiera había empezado el servicio militar, éramos muy jóvenes cuando nos pusimos de novios. Hizo el servicio militar, casi al final del servicio militar le estaban por dar la baja, va a Malvinas. En Malvinas estuvo los 2 meses y medio que duró el conflicto. Fueron momentos muy duros porque yo viví la guerra de Malvinas como novia de un soldado y me acuerdo que fue para mí una etapa muy difícil porque nunca había pasado por algo así, o sea, de la noche a la mañana surge la guerra, surge que mi novio se va a Malvinas, tenía 19 años y para mí fue muy fuerte. Con Marcelo nos conocimos de los 9 años. Cuando nosotros empezamos a salir, él estaba en la colimba, ya casi terminando. Sí, él escuchaba todo lo que era rock nacional. A mí me encantaba toda la música. Queen, toda música, de todo tipo. El 2 de abril, que amanece con todo ese júbilo por parte de la gente, yo la verdad no creo en las guerras, para mí no quería que vaya. Él desde el primer momento, que sí, no entendía la alegría de la gente, no podía entenderlo. Él se fue y yo la verdad la viví como una cosa triste. Él dejó una camisa que era de él y yo me acuerdo que dormía con esa camisa abrazadita. Él quería ir a defender la patria, todo, pero bueno, para mí era, quédate. Querido papá, vivir en tu ausencia se me hizo como vivir en un silencio duro y filoso. Tengo la edad de la guerra. Eso es así. No puede cambiar. Por fin tu ausencia se llenó de la presencia de los otros. Había otra forma de recordar. Querido papá, vos y tus compañeros están donde tienen que estar. En todas partes. Lo que recuerdo del 2 de abril, y hace poco lo retomé, pero como una imagen que me vino fuertemente durante este año y no sé por qué, es que yo vivía en una burbuja absurda, me parece, que no estaba tomando real dimensión de lo que alrededor de mi vida pasaba en cuanto a lo social, político. Y salgo a la calle a buscar una farmacia y no había escuchado nada, pero empecé a ver esa calle distinta. Había banderas, había como cierta sensación de feriado. Me pregunté a mí misma qué me había perdido y nunca en ese momento pasó por mi cabeza, existió la posibilidad de creer que mi hermanito iba a ir a la guerra. Mi mamá, como toda madre,
dice, hijo, yo voy a hablar para que no te manden, porque realmente no quiero perder un hijo. ¿Por qué decía eso mi madre? Porque nosotros, por parte de mi papá, somos hijos de italiano y mi abuelo había estado en la guerra y conocíamos por a través de los comentarios de él lo que es vivir una guerra. Entonces ella estaba desesperada porque sabía que la guerra no es nada alegre, sino que es lo más cruel del ser humano, ¿no? Cuando salió de la colimba, al poquito tiempo ya fue llamado para ir a Malvinas, que habrá estado 2 meses, 3 meses. Mucho más no estuvo. Me tomó mal, yo no quería que fuera. Tal es así que él me dijo que lo llamara a la mañana para que él quería viajar y yo no lo llamé. Y se fue solo igual. Pero después, cuando a la mañana, como a las 7 de la mañana así, nos dimos cuenta que se había ido, mi esposo salió a buscarlo, salió a Mercedes, que él tomaba, tenían que ir al regimiento de Mercedes, 6 de Mercedes, a ver si estaba. Y dice que ya estaban haciendo toda la fila, ya esperando el micro que lo llevaba a Malvinas. No, yo le dije que me tenía que presentar sí o sí, porque primero era una nebulosa, o sea, todo el pueblo no sabía cómo se había iniciado. Por empezar, para mí Malvinas, lo más que recordaba de Malvinas era un librito de la primaria que tenía la marcha de Malvinas y algo como unas islas que estaban dibujadas detrás de una neblina. Porque nosotros estábamos en la atmósfera de la dictadura, que era toda de cultura anglosajona, consumismo, música disco, y te bajan de ahí y te dicen, no, los ingleses en realidad son nuestros enemigos. En realidad no, ellos fueron a pedirle un favor con los años, uno sabe que ellos fueron a pedirle un favor a sus amos del norte. Ellos habían hecho la tarea sucia para los anglosajones en América Latina y pensaban que estaban equiparados con los aliados de la OTAN. No fue así y mis compañeros que están acá en las imágenes murieron por culpa de ellos. Lo más triste que a mí me causó los primeros días de Malvinas fue ver llegar un helicóptero en el cual venía el general Galtieri, conjuntamente con un grupo más de militares, que desconozco los nombres, y un grupo de periodistas. Pero anteriormente a eso habían traído un cajón de carne, alimentos, y hacían como que nosotros estábamos bien alimentados y las tropas argentinas estaban en condiciones perfectas. Cuando se retira el general Galtieri, se llevan todo. Y muchos de nosotros nos prestábamos a esa fotografía o a esa filmación porque queríamos que nos vieran nuestros padres que estábamos bien. Y eso para nosotros fue muy tristísimo. Si no lo dejaron para que lo comiéramos los soldados, si no se lo volvieron a llevar. Todas las madres que en nuestra organización eran maestras o profesoras o habían sido, creían en eso por la patria, por la palabra patria justamente, que había que ir a tejer, no sé, al obelisco o en nuestras casas, preparar paquetitos con chocolates, y nosotras, las madres más llanas, más del pueblo, decíamos no podemos apostar una guerra, no podemos poner una guerra. Y empezó un gran debate y sacamos un pequeño documento diciendo que las Malvinas son argentinas, los desaparecidos también, donde repudiábamos la guerra de una manera muy, si querés, muy respetuosa por los chicos que estaban muriendo justamente, ¿no? Enseguida se empezó a saber, porque a mi casa y a otras casas había un hombre que vendía pescado. Y ese hombre llevaba guantes, gorra y echarpe color verde que muchas personas tejían para los soldados y que después se vendía o se regalaba en determinados lugares. Y él dijo, esto era para las Malvinas, pero me lo dieron a mí. Él lo decía con la mejor sencillez e inocencia, si querés. Entonces digo, mirá dónde va a parar, ¿no? Lo que la gente cree que va para los soldados. La decisión de la guerra de Malvinas fue una decisión que tomó una dictadura militar. Esta es
esta es la realidad. Probablemente un gobierno democrático nunca hubiese tomado una decisión de esas características, entre otras cosas porque hubiese estado vigente el Parlamento, entre otras cosas porque hubiese tenido que ir a informar al Parlamento para tomar una decisión de estas características. Se tomó una decisión sin medir ni las consecuencias geopolíticas ni las consecuencias militares. A mí me parece que una cosa es la causa Malvinas, que es la que persiste, que es lo que nosotros sostenemos, y esa causa Malvinas es claramente una actitud imperial de un país que sigue siendo uno de los países más imperiales del mundo contra un país, una nación, un pueblo que reclama legítimamente sus pretensiones soberanas sobre ese pedazo del territorio. En todo este marco, en ese paréntesis, fue una decisión de la dictadura y estuvo mal decidido. O sea, íbamos ganando, y obviamente era todo mentira, ¿no? Pero en ese momento uno se alegraba porque por lo menos decíamos, bueno, están allá y están ganando, estamos ganando y bueno, y para nosotros las Islas Malvinas empezaron a hacer ya apropiarnos de ellas y decir, sí, estamos ganando, las vamos a recuperar, son nuestras, están nuestros familiares allá, yo tengo a mi novio, y eso nos ponía muy alegres. Claro, después, cuando pasó el tiempo y nos dimos cuenta de que era toda mentira, bueno, esa ya es otra historia. Luego de entregar las armas al enemigo inglés, las tropas argentinas fueron tomadas como prisioneros y agrupados en Puerto Argentino para luego embarcar hacia el continente. La desmalvinización sufrida por los combatientes tuvo su correlato en todos los órdenes del Estado, la sociedad, la cultura y los medios de comunicación. Se les ordenó silencio y se los condenó al olvido. La vuelta de Malvinas fue más terrible que la partida de Malvinas. La vuelta de Malvinas estuvo marcada por la incertidumbre en otra magnitud, en otro espacio, pero la misma incertidumbre de cuando ellos estaban en la guerra. Digo, ya sabíamos quiénes que habían vuelto relativamente, pero la verdad es que cómo habían vuelto, qué íbamos a hacer con este joven que había vuelto de una experiencia tan terrible sin tener para nosotros ni saberes específicos, ni contenciones específicas. Cuando volvieron tuvieron que firmar ese documento y bueno, de no hablar sobre Malvinas, y creo que eso es parte de lo más cruel que tuvieron que vivir los excombatientes en la posguerra, porque no poder hablar, digo, ya pasar por una situación traumática es muy difícil, pero además haberse comprometido, haberle impuesto el no hablar, creo que fue tremendo, porque guardar toda esa angustia, y me parece que el poner en palabras, el poder sacar ese tipo de situación traumática es el primer paso para poder sanarlo, curarlo. Fue un encuentro único, maravilloso. O sea, el encuentro fue a distancia, porque yo no podía acercarme a él.
estábamos detrás de una reja, de un alambrado en Campo de Mayo, y ellos iban bajando del micro, iban bajando muchos excombatientes, y bueno, yo estaba atenta, iban bajando y todavía no lo veía Miguel Ángel, hasta que Miguel Ángel lo veo enfilar con los demás veteranos, con los demás excombatientes, y fue una alegría muy grande, y solamente pensé y dije, gracias Señor mío por devolvérmelo. Yo recuerdo el primer día. El primer día lo fuimos a buscar a Tablada y no nos dejaron verlos. Y cuando preguntamos por qué, alguien nos dijo, porque están sucios, están mal, tenemos que componerlos un poco para que los vean bien. Mi madre y una tía dijeron, no, déjenlo que nosotros lo recomponemos en casa, no necesitamos que ustedes lo sigan recomponiendo. Me lo dan, me lo llevo a casa, lo alimento, lo abrigo, lo cuido, lo mejoro, lo baño. Y recuerdo que con tan poco criterio nos hicieron ir hasta un montículo donde se paró un oficial y dijo, voy a leer la lista de los que hoy están acá, de los que hoy volvieron, de los que están en el cuartel. Lo primero que me pasó a mí como familiar es que yo escuché el nombre, escuché a Roberto Lacalle, y me di vuelta para ir hasta donde estaba mi mamá y decirle, sí, está acá. Pero cuando iba caminando, dudé de haber escuchado lo que había escuchado. Una situación que empieza a marcar lo traumático de una guerra. Para mí fue la señal contundente de el trauma y la vivencia familiar, y ni hablemos, digamos, hablo del familiar porque yo soy familiar, pero ni hablemos de la de él. Cuando volví de Malvinas, estuve un tiempo en el hospital de Campo de Mayo y mi mamá lloraba. Yo por dentro tenía como una mezcla de estar perdido, de bronca, de odio, de muchas cosas raras que no sabía cómo elaborarlas. Hay que acordarse que yo estuviera un año más en la dictadura. Yo sí enseguida me integré a Renovación y Cambio en ese entonces, al radicalismo, para empujar la vuelta a la democracia. Estuve en las marchas contra la dictadura de las juventudes políticas. Estuve en la que murió Flores en noviembre a finales del 82, o sea que ya me había puesto en contra de la dictadura, pero sentís lo que empieza con se llama estrés postraumático, es una sensación de aplastamiento. Y Marcelo empezó a hablar cuando él venía mal. Cuando él venía mal era donde uno podía encontrar preguntas sin respuestas. Pero también estaba todo el tema de que uno no estaba preparado éramos muy jóvenes, o yo era muy joven, para estar preparado para escuchar esa parte cuando él venía mal. Yo estaba enojada porque él venía mal, o sea, no entendía esa parte. Tampoco entendía esa lucha de él, porque desde que llegó empezó a juntarse con los veteranos, armaban, venían, se juntaban, armaban marchas, luchaban por una pensión, no tanto por él, porque él después consiguió trabajo, esto ya después cuando nos casamos, pero era por los que no conseguían trabajo. Y bueno, a mí me tocó vivirlo de una manera muy diferente que a otra persona. Que a otras, porque lo viví como hijo y fue muy difícil porque lo acompañaba a los actos o a veces iba al centro de veteranos con él y estaba con sus compañeros o vivirlo
ya hasta llegar a un punto que él, o sea, pasaba más tiempo en el centro de combatientes que con la familia y iba perdiendo cosas. Así todo eso, llegó un punto que se tuvo que tomar una decisión de que él se tenga que internar por causa de droga y ahí sí fue duro para toda la familia. A mí me ponía mal eso, porque no me gustaba que mi papá venga en el estado que venía y yo no sabía cómo reaccionar, no sabía qué decirle. Pero bueno, por suerte ahora está un poco más bien. O sea. Y fue, ya no quedaba otra cosa para mí era lo mejor que estuviera internado porque sabíamos que ahí iba a estar mejor. Después de la internación fue todo empezar a empaparse de cómo ayudarlo más. Fuimos al CPA de San Miguel y ahí empezamos a ir a reuniones con la mamá. Entonces tener una noción de cómo se trataba esto, ¿no? De ya que él no tuviera dinero encima, o sea, empezar a tener pautas para manejarlo a él. Y con ellas manejarnos para contenerlo, o sea, bueno, se fue acá, buscar ayuda para ir a buscarlo, o cuando iba al centro, y bueno, me iba al centro y lo buscaba. Bueno, todo lo que conlleva eso, ¿no? De tener que enfrentarse con los otros veteranos, decirle no, lo están empastillando, le están haciendo mal, déjalo que se quede acá, que acá va a estar bien. Combatir todo eso que bueno. La luz llena de sombras y con el sol en sufrimiento, volví a mi casa de rodillas y aquí mis amigos muertos. Yo lo que traté de hacer fue estimular justamente que Edgardo pueda atravesar diríamos, este camino que me parecía que era lo más sano, siempre impulsándolo a que escriba, a acompañarlo, si bien acompañarlo desde, no sé, entusiasmarme cuando leía lo que él escribía o ayudarlo en esa escritura, como estimularlo desde el lugar de... Yo siempre me acuerdo cuando él editó el libro. Bueno, él hacía circular el libro, pero por propia voluntad, diríamos. Él mismo iba a la librería, se compraba 50 libros de él y después los metía en su valija y como él es periodista, cuando hacía una entrevista con alguien le regalaba el libro y era su manera de que ese relato circulara. Por un lado, de resignificar su experiencia, pero al mismo tiempo también de militar Malvinas desde ese lugar. Hoy la sociedad lo ve diferente, lo que es Malvinas. Antes era como esquivarlos. Pasaba un excombatiente y esquivarlo. Si lo veían alborotados o como estaban ellos en ese tiempo, obviamente peor, ¿no? Hoy se los entiende un poco más. Pero pienso que es todo a través de esa lucha que hicieron, de empezar a hablar, de empezar a contar su historia y de ellos darle ese valor, ¿no? Y la sociedad está un poco más preparada para escuchar. Leyes viejas más genocidas, mal presagio para la vida. Si bien hubo cierto reconocimiento, al atribuirles una pensión por los servicios prestados a la patria y al pueblo, tuvo que pasar un poco más de 20 años para que la causa Malvinas comience a ser reivindicada por el Estado argentino como una causa de soberanía, y ello implicó también comenzar a trabajar con los combatientes. Bueno,
sin duda que posteriormente a la Guerra de Malvinas, como que desde el Estado, inclusive en los primeros años del gobierno del doctor Raúl Alfonsín, se quería esconder de alguna manera lo que había sucedido. La cosa estaba ciertamente mezclada, es cierto que Malvinas fue una decisión errónea desde el punto de vista político, su planeamiento militar fue claramente criticado o criticable. La única página de heroísmo, la única página de gloria, la página de altruismo, de generosidad, las propusieron quienes combatieron efectivamente, ¿no? Los excombatientes se empezaron a reunir en centros, empezaron a tener reconocimientos primero en algunas provincias argentinas y después con este gobierno el Estado Nacional los reconoció claramente, ¿no? Y a partir del 2003 se colocó el tema en la agenda, obviamente también nos mejoraron las pensiones de guerra, pero eso no es lo que importa, por lo menos para mí no. Y después recién en 2003 podemos desarrollar esta conciencia de que los excombatientes somos ciudadanos, civiles, en conscripción, y que somos parte del pueblo argentino, que esto es lo más importante, porque nos sentimos identificados. Lo que sí pedimos es que no nos identifiquen con la dictadura, porque creen que ser excombatiente de Malvinas es ser pro dictadura. Yo nunca fui parte de la dictadura. Yo era un vecino, un ciudadano común. Miguel Ángel me decía que para él, a pesar de que fue una dictadura, los que lo llevaron a Malvinas, fue un orgullo haber estado en la guerra y que él no se iba a quedar de brazos cruzados y que él no le tenía miedo a nada. Él en ningún momento se asustó, dijo, uy, no, me puede pasar algo, no voy a decir nada porque los militares no quieren que sepan. No, no, todo lo contrario, vamos para adelante. Y él me decía, Miriam, ¿vos me apoyás? ¿Querés estar conmigo en esto? Claro que sí, yo te voy a apoyar hoy y siempre. Hoy y siempre. Y recuerdo que estando en la oficina que ellos tenían, nació una frase, una consigna en el año 84 que dice: volveremos a Malvinas de la mano de América Latina. Y esa frase nació en el año 84 con Miguel Ángel y sus compañeros, y yo presenciando todo, porque yo estaba con ellos porque quería ayudarlos y ya era su esposa y yo decía, bueno, yo voy a estar a tu lado en cada momento y cada vez que me necesites, yo presente. En nombre de todos los argentinos, muchas gracias y perdonen si durante mucho tiempo los ocultaron como si fuera una vergüenza. Son para nosotros motivo de orgullo, respeto y honor. ¡Viva la patria! Creo que cada uno de nosotros como familia eligió un lugar de acompañamiento distinto. Nada muy armado, nada muy establecido, nada muy formalizado. En el caso mío específicamente, el acompañamiento decidió ser para toda mi vida docente. Yo creo que soy la persona más afortunada dentro de esta historia familiar porque tengo la oportunidad de la reivindicación y el acompañamiento cada 2 de abril. O sea, tengo la oportunidad de hacer que la memoria no olvide. Tengo la oportunidad de hacer que los niños de hoy que no son contemporáneos a la Guerra de Malvinas la vivan, pero no como conocen el 25 de mayo. Tenemos gente que está cerca nuestro, que la podemos tocar, con la que podemos conversar y que nos puede contar su mirada, su experiencia, su propia historia. Desde Canal Encuentro, nosotros desde el comienzo, Malvinas formó parte de la programación de Encuentro. Creo que quizás al comienzo, quizás en Malvinas podemos ver la evolución también del canal, porque en un comienzo fue, bueno, saber que Malvinas es una temática que formaba parte de la programación de Canal Encuentro, pero era quizás más mostrar Malvinas e introducirla que complejizarla. Bueno, y en esa evolución concluyó con la participación de Canal Encuentro también en todo lo que es la propuesta audiovisual del Museo Malvinas.
O sea, en ese camino nosotros también fuimos como profundizando y abordando Malvinas desde diferentes perspectivas. ¿Por qué el Museo de Malvinas se encuentra en la ex ESMA? Bueno, en realidad porque la ESMA fue un ícono de la represión ilegal en la Argentina, de la represión clandestina en la Argentina, pero por decisión de nuestro gobierno hemos convertido ese ícono en un espacio de la memoria. Lo que nosotros tenemos que hacer para las futuras generaciones es tener un espacio de memoria alrededor de lo que fue la cuestión de Malvinas, de lo que es la cuestión de Malvinas. Entonces aparece claramente lógico que el Museo de Malvinas esté allí en ese espacio que se ha convertido en la ESMA, que es un espacio de la memoria. Por suerte tenemos Malvinas ahora, esta cosa maravillosa que está ahí. Bueno, hay que utilizarlo, hay que darle mucha más vida, eso se necesita darle mucho más movimiento. Y no con un sentido guerrero, no con un sentido milico. Yo creo que con un sentido de patria, con un sentido de soberanía, con un sentido de igualdad, con un sentido de imperialismo. Mostrarles a los chicos qué es el imperialismo, qué es la soberanía, qué es la patria. Yo no creo que se puede asociar con la dictadura ese monumento. Ese monumento tiene una vida impresionante y la dictadura es solo muerte. Y ese lugar está lleno de vida. Está en nuestras manos seguir llenándolo de vida. Y en nuestras manos está seguir llenándolo de vida haciendo que todos los días haya un circuito donde vayan escuelas primarias y secundarias, a donde se les pase películas y se les cuente qué es la historia, por qué son nuestras, por qué no las tienen que tener los ingleses, dónde está la soberanía, cómo se defiende la soberanía, qué es la patria. Me parece que es el mejor lugar para enseñar la historia. Bueno, yo viví el proceso de recuperación de mi papá de una manera dura y siempre acompañándolo. En todas las decisiones que él tomó, siempre fuimos, yo y mi mamá fuimos los dos pilares para él. Y decidimos acompañarlo en todo. Empezó con la natación, de a poco, se fue introduciendo más en el deporte y hoy en día hizo un giro de 360 grados en todo. Pero fue totalmente un cambio que hizo de 360 grados que, gracias a Dios, lo ayudó a salir en todo. Fue algo que no se vive todos los días y yo le digo, anda, lo apoyo, que siga entrenando, por más que no tenga el físico de un pibe de 20 años, pero lo apoyo en todas las decisiones que él toma, siempre lo estoy apoyando. Para mí es como un milagro, es algo que como que no lo presentía, tener un papá que era veterano, que para mí es un héroe, mi viejo. Tengo allá arriba. Y bueno, como te digo, yo estoy orgulloso de mi viejo. Ese trofeo que tiene en la mano lo hizo con mucho esfuerzo para ganárselo. O sea, días de entrenar, todo. Y bueno, y yo creo que ese trofeo se lo merece, porque lo tiene bien ganado, por así decirlo. Lo primero que se me viene a la memoria cuando nombras a Sergio Azcárate es verlo a Marcelo, traerlo con vida. Verlo a Marcelo, traerlo y no dejarlo morir allá. Traérselo a la familia y recordarlo y llevarlo en todos sus días. No hay un día que él no nombre a Sergio. A Sergio nunca lo dejó, es lo que siempre le digo. Vos nunca lo dejaste en el pozo. A Sergio lo trajiste cargadito acá para toda la vida. Es lo máximo que vos podés hacer por él. El que Sergio hoy sea nombrado es gracias a que vos estás vivo y que lo puedas nombrar. Sergio Azcárate
Fue muy compañero de mi hijo y será recordado para... Fue un héroe de la patria y que será recordado para siempre. Roberto, de alguna manera, su elección de vida siempre estuvo vinculada a salvar gente. Digo, sí, él es guardavidas, con lo cual ya hay una idea inicial de esto de hacer algo por el otro. En Malvinas fue un enfermero con rol de combate, con lo cual tuvo que ver y tuvo que pasar por situaciones extremas. La escuela se llama Escuela de Formación Educativa y Deportiva Infantil, EFEDI. Es una escuela de orientación deportiva. Y como yo suelo decir, es una escuela de natación que no hacemos como sí, sino que los niños realmente aprenden a nadar. Esta es la idea. La idea de Roberto fundamentalmente con este proyecto de escuela de natación es que cualquier niño que caiga en una pileta sepa qué hacer. La vida, el valor de la vida ante todo. La gesta de Malvinas es hoy activamente reivindicada por el Estado Nacional, siendo el tema que la Argentina trata en los foros internacionales, denunciando que el país encuentra su soberanía mancillada al tener un territorio ocupado por fuerzas militares extranjeras, del mismo modo que se señalan las violaciones a los derechos humanos que sufrieron los combatientes en manos de oficiales y payos. Reiteramos la más plena solidaridad con la República Argentina en su reclamo de las Islas Malvinas y sus mares adyacentes. Él empieza a ir a Malvinas por una necesidad propia, ¿no? Porque si bien tantos años trabajando por el tema Malvinas, por la causa Malvinas, nunca había podido ir, y cuando se empezó a dar la oportunidad que se podía viajar a Malvinas, él dijo yo tengo que ir, y ya hace unos años que él va 1 o 2 veces por año a Malvinas. A mí me motivó a ir a Malvinas varias cosas. Entre ellas está el que mi papá nos llevaba con orgullo como para rendir honor a los que quedaron allá, para decir, yo volví y traté de hacer lo mejor que pude y tuve una familia y estas son mis hijas. No me voy a olvidar nunca una noche que decidimos acampar, donde era su trinchera, al lado de ese pozo que él había hecho, que estaba lleno de agua y que costó encontrarlo porque llevábamos fotos y me decía ayúdame a ver, veíamos el paisaje, él estaba mirando hacia el mar. Entonces tratábamos de decir, bueno, estas piedras y el mar y tenía esta forma, y buscamos y buscamos y buscamos. En los otros viajes siguió buscando y cada vez fue como encontrando el lugar más exacto. Yo me quedé dormida del cansancio y él no. Cuando me desperté tampoco estaba, no estaba. Se había levantado y estaba caminando allá a lo lejos, perdido. A pocos metros de donde estábamos, a la izquierda, a la derecha, más adelante, habían campos minados todavía cercados, porque no habían sacado todas las minas. Así que era muy fácil trasladarse en el tiempo y tratar de imaginarse cómo fue todo. Sus silencios decían mucho también. Ir a Malvinas a mí me sirvió, necesito otro viaje igual, porque fuimos con los papás de Sergio y fue más volcarse a la contención de ellos, ¿no? No es como que uno va con su tiempo para hacer su duelo, pero fue amigarme con esa tierra, porque para mí fue mi gran rival y fue mi gran dolor, Malvinas. Y la proyección con Marcelo es un día a día, no es fácil, por más que él esté bien, por más que
corra, y es saber que estás siempre en segundo plano. Pide luz, mi amor. Te pido por favor, en estos malos días, estoy tan solo acá, perdido de verdad. Uno puede volver a Malvinas de todas las maneras posibles. Volver a Malvinas no es volver a ocupar las Malvinas con actos bélicos que en definitiva nos dejaron una huella contundente. Volver a Malvinas es hacerles conocer a esos niños que tengo hoy por ahí haciendo ruido allá afuera, que Malvinas tiene una flora, tiene una fauna, sigue y continúa nuestro territorio argentino, y en realidad, ¿por qué no conocerlo? ¿Por qué no acercarlo? No podemos ir, no podemos viajar, no podemos estar, pero podemos conocer. Para mí, yo estoy viendo que ahora hay pibes de mi edad que se están incluyendo poco a poco en lo que es Malvinas. Y eso está bueno porque es como que los chicos se empiezan a contagiar lo que fue la causa. Y bueno, es algo bueno, algo positivo para la juventud. Ojalá que cada uno de nosotros tuviera la oportunidad de viajar a Malvinas, y si van acompañando a un excombatiente, mucho mejor. El que se pueda transmitir todos esos sentimientos, esa historia, el presenciar esos reencuentros, porque no vuelven los jóvenes. Acá me parece que los hombres, los excombatientes de 50 y pico de años van y se reencuentran allá con lo que dejaron, y después lo dejan allá y vuelven. Entonces no es lo mismo charlar con un excombatiente acá que charlar con ese excombatiente allá y ver ese otro lado y ver todo lo que les pasa. Ustedes saben que hay una causa que están llevando adelante los excombatientes por violaciones de los derechos humanos. La misma presidenta argentina ha sugerido a esos excombatientes que vean la posibilidad de acudir ante un tribunal internacional, ante la Junta Interamericana de Derechos Humanos, ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Nosotros, la presidenta tomó la decisión de desclasificar toda la documentación existente en el ámbito de defensa, en el ámbito de las Fuerzas Armadas sobre Malvinas. Esa documentación fue una documentación que no estaba desclasificada, que no se había desclasificado todo hasta el 30 de diciembre de 1983, que fue hasta donde llegó el informe Rattenbach. En esa desclasificación hay testimonios de soldados y de excombatientes que sufrieron violaciones, de derechos humanos. Bueno, esto va a estar en los próximos días ya a disposición de todos, porque hemos cumplido con el plazo que nos dio la presidenta. Así que en ese marco me parece que está puesta la cuestión de los derechos humanos y la cuestión de Malvinas, digamos, ¿no? Lo más importante del camino que ha tenido Malvinas en la sociedad en los últimos tiempos es, por un lado, sí, el estar asociado a lo que fue el conflicto bélico de 1982, pero me parece que lo más importante también es la posibilidad de ampliar esa mirada. O sea, de empezar a entender Malvinas desde un lugar histórico, pero también desde lo que implica la soberanía en Malvinas, lo que implica que Gran Bretaña, los intereses que tiene Gran Bretaña en ese lugar estratégico y geopolítico, y como dijo la presidenta,
no va a haber 9 de julio, o sea, Día de la Independencia completo, hasta que las Malvinas no vuelvan a ser argentinas. Y también saber que ese camino de reclamo de lo que nos pertenece por historia tiene que ser a través del camino de la paz. Yo creo que el ejército es otro, tiene otra edad, otros tiempos. Néstor y Nilda Garré trabajaron muchísimo para que tengan otros planes de estudio, que sean otras personas. Y cambió con Rossi también, ¿no? Rossi ha hecho, además de Nilda Garré, él siguió con lo de Nilda, con el cambio, con la transformación. Y eso tiene mucho que ver con que sea un civil. Para cualquier cosa que hay que hacer con el ejército hay que pedirle a Rossi. Como hicimos las madres, que le pedimos a Rossi trabajar con los generales, con los coroneles. Yo creo que todos los movimientos sociales debieron hacerlo. Lo que pasa es que hay mucha ignorancia y mucho atraso en el tema de los movimientos sociales en cuanto a los militares. Y se creen siempre que son los mismos y uno tiene que estar dispuesto a cambiar y a ver que las cosas son diferentes. No puede ser tan cerrado que toda la vida. Si no, nunca vamos a tener un ejército al lado del pueblo. Vamos a ser siempre enemigos. Y eso no nos conviene a nadie. Yo creo que hay una sola manera. Condenando a todos los que hicieron el horror y reivindicando a todos los que dieron su vida por la patria. Que son dos ejércitos totalmente diferentes.